Los formatos de presentación de la madera son los indicadores de cómo podemos nosotros seleccionarlas para las diferentes utilidades de la superficie. Bienvenidos a esta clase de muebles. Específicamente estaremos tratando cuáles son las superficies, sus texturas y sobre todo qué tipo de muebles son los indicados en cuáles se pueden aplicar estos tipos de madera. Así que, mientras tanto, vamos a ir especificando los elementos. Hay elementos básicos que tenemos, por ejemplo, en tablones de madera, como algunos de los más reconocidos. Dentro de la madera podemos mencionar los materiales, el nogal, madera teca, madera de pino, entre otros que pueden ser de superficies o materiales blandos o materiales duros, ásperos. Así que aquí tenemos una descripción que dependiendo del tipo de madera hay un espesor, hay un ancho, un largo y sus dimensiones, las cuales nos van a dictar qué tipo de elementos o en qué tipo de lugares se pueden ejercer o emplear las maderas. Ahora, es importante señalar que cuando hablamos de madera en temporadas de diferentes tipologías, si son lluviosas, si son de calurosas, entonces vamos a tener diferentes efectos. Así que cuando nosotros tenemos en cuenta dentro de los tipos de madera las temporadas del año en las que se va a desarrollar sobre o directamente el material, tiende a humedecerse o tiende a dejar de expandirse dependiendo de la cantidad de agua que pueda recibir en su lugar o superficie. Entonces, cuando hablamos de las pulgadas, cuando hablamos del dimensionamiento o centímetros, dependiendo de la especialidad quien vaya a retomar este tipo de mediciones, es que vamos a determinar la utilidad de la madera. Y si es para, por ejemplo, un mueble, como es nuestra asignatura correspondiente, o si es destinada para una superficie vertical, que en este caso es la que denominamos como las paredes. Así que es determinante cuánto vamos a tener de separación entre cada uno de los lugares o elementos donde se vaya a instalar. Cabe mencionar que la madera es un tipo de material que es adaptable a todo medio, inclusive siendo esta retomada de la naturaleza, podemos ver diferentes representaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos en pantalla que va desde la forma más ancha hasta la forma más corta. Mientras más grande sea, puede ser que la solución que vaya a tener en la superficie tienda a ser un poco más durable. Así que tenemos tablas de machimbre, tenemos de tirantes o tirantillos y clavaderas. Estos son algunos de los más comunes, que inclusive algunos carpinteros manejan estos términos, y estas son algunas de las medidas más retomadas o más mencionadas, se puede decir, en la carpintería. Tenemos de 12 pulgadas, de 8 cuando nos referimos a los tablones, de 6, 5, 4 hasta llegar a la cantidad mínima de las pulgadas, hasta llegar al listón. Entonces, las tablas de machimbre, por ejemplo, son aquellas que utilizamos desde la media pulgada hasta 3/4 y sus diferentes tipos de accesorios, quienes van a hacer las uniones para poder modelar o modular un mueble. Cuando hablamos de diseño de interiores o arquitectura, nos referimos a que hay una superficie donde se va a instalar. Puede ser un tipo de mueble fijo o un tipo de mueble movible. Entonces, dependiendo de dónde lo vayamos a instalar, nosotros tenemos funcionalidades específicas a desarrollar. Es interesante que en todo este tema a mí me gusta porque podemos hacer un mejor aprovechamiento. En temporada lluviosa, la madera tiende a expandirse en su tamaño real
y en algunos casos tenemos efectos de la zona más calurosa que se puede poner porosa. Entonces, dependiendo de la temporada, es que vamos a surgir en un efecto. Aquí tenemos un ejemplo de algunas tendencias que se están utilizando en nuestro tiempo y son los polines que de alguna manera no han colaborado con el medio ambiente porque son tomados de cortezas de árboles de forma más natural y debido a su tratamiento ecológico es que no inciden en la huella de carbono o la industrialización que nos puede llevar a un desgaste de la materia prima, así como también de un presupuesto en una obra. Hablando de los tipos de madera, podemos decir que para instalarlo, la ocupación que va a tener va en dependencia también del peso, no solamente de la dimensión del largo, alto y ancho, sino también de cuánto es apta para poder soportar una cantidad de peso específico. Aquí vemos un claro ejemplo del peso implementado sobre una escalera. Cada uno de los escalones, desde llegar a la parte más baja, a la parte más alta, instalarla desde un inicio hasta un final, lo que tiende a hacer es que se puedan provocar diferentes niveles y sobre todo ejercer un peso. Si va a ser con un sistema adaptable o va a ser con un sistema fijo. Cuando nos referimos al adaptable, quiere decir de que es por secciones o va a necesitar de algún tipo de estructura firme que pueda mantener todo el espacio o en este caso si hay un tipo de descanso o un traslado desde el nivel bajo hasta el nivel alto. Sobre una mesa, aquí tenemos algunas dimensiones estándares en las que podemos encontrar desde qué cantidad de tablones requiere un tipo de mesa y también la cantidad de escalones que pueda requerir, como veíamos en el ejemplo, una escalera, que son algunos de los ejemplos un poco más universales para ver la diversificación en la que la madera se puede dar a conocer o se puede utilizar. Así que hasta este momento, si ustedes pueden ir proyectando o en la sala chat, escribiendo algunos comentarios acerca del tema o preguntas para irlas respondiendo o que vayamos aportando entre todos. La idea de que nos podamos reunir con esta asignatura a través de estos medios es que podamos llevar a consolidar nuestro conocimiento. Más allá de los recursos que ya tenemos, que son lecturas complementarias, videos y algunos ejercicios prácticos que nos brinda la plataforma, es necesario de que podamos reunir ideas o consultas entre todos. Bien, voy a dejar abierto ahí para que puedan ir aportando ideas o preguntas hasta el momento. Perfecto. Cuando hablamos de la madera y la constitución de un mueble, aquí vemos desde el más sencillo, que es una mesa, podemos derivarlo o clasificarlo en partes. Por ejemplo, las cantidades de las piezas, los factores que va a incidir con respecto a la conversión del tipo de material o la cantidad de medidas, el espesor que va a tener, así también como la tipología o la clasificación de la madera. La madera hoy en día es un material que es apto para todo tipo de superficie y se puede decir que es un poco más accesible tanto de forma presupuestaria como de accesibilidad hacia el entorno, además que es adaptable a cualquier tipo de superficie. Hay quienes la involucran como un tipo de material de revestimiento, no necesariamente como solamente una estructura de encofrado o cuando se está construyendo, sino también como una superficie que tengamos en los espacios interiores que vayan a revestir
nuestras paredes, además de los muebles. Nuestra prioridad en esta asignatura es que nosotros veamos cómo los diferentes tipos de materiales nos van a ayudar o colaborar para reconocerlos. Ese es el objetivo principal, que reconozcamos nosotros los diferentes tipos de muebles que se puedan involucrar. Ahora, no solamente sobre una mesa, podemos tener la aplicación de una madera, la madera misma, sino también a través de sillas. Podemos tenerlo también sobre algunos muebles que se conocen como reposet, que son estos muebles o sillas que nosotros lo conocemos como sillones reclinables de forma popular, pero es un tipo de sistema adaptable que tiene integrado para que pueda adquirir un ángulo determinado de su posición, ¿ya? Para que nosotros podamos añadir a nuestra postura corporal un determinado descanso. Entonces se puede decir de que los muebles de madera son adaptables cuando hablamos de silla y de confortabilidad. Así que la próxima vez que vayamos a incluir estos tipos de muebles en nuestros diseños, tienen que ser en dependencia de todo lo que vayamos a adquirir o reconocer en el entorno donde estamos nosotros instalados. Perfecto. Ahora, ya para concluir esta parte y que pasemos a ver algunos conceptos que tenemos acerca de los tipos de muebles, quiero mostrarles que la madera, además de ser un producto o un material versátil por su fácil uso, también podemos ver de que tiende a ser muy característico de trabajar con piezas y anclajes. Es a lo que nosotros llamamos como sostenedores de los diferentes lugares. Por ejemplo, las paredes, que son de espacios reducidos, tienden a ser utilizados los tipos de repisa. Siempre me han preguntado, ¿cómo nosotros podemos considerar la madera si está aplicada sobre una superficie amplia como es la pared? Si está ubicada sobre la repisa, ¿cómo entonces nosotros la reconocemos? ¿Como un elemento decorativo o como un tipo de mobiliario? Y es a lo que yo respondo debido a la experiencia que he podido ver y adquirir en el conocimiento, es que las repisas corresponden a un tipo de elemento sostenedor, así como la palabra lo indica, que sostiene diferentes elementos y se puede denominar como un tipo de mueble que queda envoladizo. Así como hoy en día que está la tendencia del home office, home school, donde podemos ver aplicado claramente algún tipo de escritorio que se encuentra envoladizo y que solamente su sostén es la pared. Por aquí tengo una lectura complementaria. Por favor, me indican en la sala chat si se puede apreciar. Tenemos esta tabla de contenido, la cual tiene 5 aspectos principales, los cuales nos van a dirigir hacia los conocimientos básicos de la madera. Este contenido tiene un nombre que se llama ¿Cómo ubicamos nuestra madera? ¿Cómo nosotros la instalamos? ¿Cómo nosotros podemos adquirir un tipo de madera estable y que nos pueda contribuir hacia la ambientación de todo un edificio o de un determinado lugar? Entonces, aquí yo voy pasando cada una de las hojas que tiene este manual. En este manual se pueden ver, y me quiero detener aquí, una tabla que
está relacionada a los tipos de madera. Entonces, hay algunos que son de forma universal reconocidos, como por ejemplo el número 14, 15, y desde el 13 vemos que está escrito Carpintería Laurel. Entonces, aquí en este caso vemos el laurel que tiene nombre científico Nectandra y es utilizado de diferentes maneras. Es un tipo de madera ligera. También tenemos por aquí el 19, número 19, es el nogal. Junglas bolivianas, que son algunos de los orígenes o los nombres científicos, como lo podemos nosotros encontrar a través de la investigación. Este tipo de madera es utilizada tanto como mueble como en la construcción. Lo que estábamos hablando sobre las superficies verticales, superficies horizontales, que son las determinadas paredes que tenemos en los diferentes diseños. Luego tenemos más adelante algunas expresiones o cálculos en los que se derivan los tipos de madera. Este material ustedes lo pueden encontrar a través de la plataforma y sin duda alguna nos va a colaborar para que nosotros podamos seguir fortaleciendo los conocimientos. Perfecto. Voy a dejar de compartir pantalla por un momento. Bien. Me gustaría saber, hasta este momento, estoy revisando la sala chat, si se pudo apreciar la presentación. Por ahí les estoy dejando el comentario. Si pueden responder a la pregunta, por favor. ¿Y qué inquietudes surgen en torno a este tema? Ok, perfecto. Sí, me respondieron, se pudo apreciar bien, perfecto, gracias por sus comentarios. Excelente. Lo único que me gustaría es concluir con el tema de hoy, que tenemos nosotros claramente los tipos de madera y cómo nos pueden colaborar en nuestro entorno diario. Cuando nosotros tenemos ocupación para cada uno de los espacios o elementos, se pueden observar o es interesante cómo llegar a desarrollar ideas a través del tipo de mobiliario, la tendencia y algo que hablábamos en la primera clase que tuvimos la semana pasada es que los tipos de madera se van a reconocer mediante también la cronología del tiempo, según los estilos arquitectónicos que tengan incidencia a partir de Luis XV, a partir de la necesidad de crear un mueble que sea adaptado a las necesidades de las personas y cómo los muebles son tan necesarios en nuestros entornos que hoy en día el ser indispensable tiene que estar reformado conforme a un contexto. Y el contexto que hoy vivimos de la salubridad nos va a llevar a cabo a un sinnúmero de procedimientos, los cuales tienen que ver con nuestro diseño. Vean, para la próxima clase que tengamos la próxima semana, vamos a estar haciendo un ejercicio práctico, el cual les voy a estar compartiendo anticipadamente por medio del grupo para que lo vengamos a presentar. Es un ejercicio solamente y que lo podamos tener aquí en esta sala. Perfecto. Entonces,
Dentro de nuestro contenido de la unidad 1, que es correspondiente al día de hoy, tenemos la introducción al diseño del mueble. Entonces, el ejercicio que vamos a desarrollar tiene que ver con el diseño, de cómo nosotros, a partir de la inspiración, a partir de diferentes formas, y que en arquitectura le llamamos conceptos generadores, podemos llevar a cabo a una idea específica. Los tipos de formatos de la madera son los que nosotros requerimos para poderlo desarrollar. Y algunos de los que podemos tener más reconocidos son el tipo de nodal, también tenemos maderas que sean de roble, o si son de un poco más estabilidad o más ligereza, como el nodal antiguo, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la tendencia, es que nosotros vamos a tener el resultado. En la plataforma ustedes tienen una tarea asignada y también un ejercicio que debe ser completado para su debida evaluación. Por lo cual, yo les motivo a que luego de que nosotros terminemos esta llamada, ustedes puedan estar revisándolo para que lo puedan cumplimentar. Algo interesante ya para ir culminando este periodo de presentación es que me gustaría que nosotros introdujéramos a unos conceptos básicos de la madera. Así que en este momento yo les voy a estar compartiendo la pantalla. Perfecto. Entonces, me indican por favor nuevamente si se puede visualizar. Y voy a también a presentarles acá un caso específico de un juego de muebles que son a base de maderas. Entonces, veamos primeramente los conceptos básicos de nuestra clase del día de hoy. Perfecto. Okay. Ok, está cargando. Ahora sí. Gracias por su espera. Ahora sí, yo estoy compartiendo la pantalla y les va a aparecer. Perfecto. Por favor, me indican por favor en la sala chat si nuevamente lo pueden apreciar para que lo miremos juntos. Voy a darle un acercamiento a las letras. Perfecto. Aquí tenemos un concepto principal. Gracias, Eric, por confirmarnos que se puede apreciar la pantalla. Perfecto. Aquí tenemos un concepto general acerca de la madera. Entonces, dice, la madera es un material natural, por lo tanto presenta defectos. Vean, a veces nosotros buscamos defectos, pero también a veces nos enfocamos solo en las características. Entonces, en esta parte me gustaría que pudiéramos revisar, estudiar realmente cuál es el valor que tiene la madera. Entonces dice, presenta defectos y características diferentes que necesitan conocerse y considerarse para cualquier aplicación que se le quiera dar. La clasificación por categorías de la madera aserrada permite determinar en gran parte el valor y el uso potencial de cada tabla. Nos referimos a las tipologías. Si es un tipo de material de madera, como el que yo tengo aquí atrás de mí, que es un tipo de aparador, chinero o auxiliar en los comedores, o de las zonas transitables. A veces nosotros creemos que la madera solo
se puede utilizar o emplear en una determinada superficie, pero realmente la madera es universal dentro de los espacios interiores. Es decir, que se puede implementar desde un mueble ligero, de un espacio de transición, así como de un mueble que sea pesado, que sea áspero. Entonces, aquí, dentro de los conceptos que tenemos de la madera, primero que nada, saber de qué se clasifica. Quiero seguir con la lectura. Generalmente la madera se clasifica con base en el tamaño y número de cortes que se puedan obtener de una tabla que se corte y se emplea en fabricación de productos. Los altos grados proporcionan piezas limpias largas, mientras que las comunes pueden cortarse de nuevo en piezas limpias más pequeñas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos diferentes piezas o representaciones, unas más largas que otras, pero que van a ser mucho más limpias las que sean de tipo corto. Es decir, que se puede apreciar la calidad de la veta de la madera, cómo esta puede ser representada por piezas. Y aquí tenemos otro concepto, las piezas de madera. Las piezas de madera de sierra son aquellas que se obtienen a partir del aserrado del árbol. Estamos hablando de las cortezas, generalmente escuadradas, es decir, con las caras paralelas entre sí, viéndose un canto a otro y perpendiculares a las mismas. Entonces, aquí tenemos otro concepto, aunque en el Monte de las Maderas se venden en pie o en rollo dependiendo de si van a ser apeadas o directamente ubicadas sobre los almacenes. Aquí viene un dato interesante y con esto voy a ir terminando. Todas las maderas se miden según sus dimensiones. Habíamos iniciado esta clase describiendo que la madera tiene largo, alto y ancho. Además de eso, tiene grueso. Y se les da o se les otorga estos nombres. Y estos son los conceptos generales. El largo es la longitud de la pieza. La tabla es la dimensión mayor de la sección transversal. Y el canto es la dimensión menor de la sección transversal. Son los tres términos más comunes por los cuales nosotros determinamos a la madera. Por ejemplo, si un mueble tiene un tope, es la parte trasera o frontal. Por ejemplo, aquí como tengo yo en el mueble atrás, tiene un tope, tiene un límite. Es a lo que denominamos de esa forma. Ese es otro término que podemos incluir. Dentro de las terminologías para las superficies que se delimitan en las maderas, tenemos cara, que es la superficie de la pieza, con diferentes dimensiones en dirección a la fibra. El canto nuevamente, solo que este corresponde a las menores dimensiones o la dirección que va a tener la fibra. Es decir, si la madera es abierta, es cerrada, es porosa o es lisa. La testa es la superficie de corte perpendicular a la dirección de la fibra. Es decir, en el extremo de la pieza es cuando se puede determinar si un tipo de madera es estable. Ahora, la denominación según su escuadrillas. ¿Qué son escuadrillas? Son ciertas medidas de base que tienen en cuenta las tres dimensiones de una pieza. Aserrada, largo, alto, o más bien largo, ancho y grueso. De esta forma lo vamos a mantener y cómo se puede utilizar. Ahora, cuando hablamos ya de las piezas de la madera, aquí tenemos derivado de la escuadrilla. Tenemos vigas, tablones, tablas, tarimas y latas. También tenemos regruesos, chapas, viguetas, alfarjía y listones. Estos son términos que están cuadrados hacia diferentes dimensiones. Es decir, que cuando los carpinteros, por ejemplo, reciben un diseño de un mueble, necesitan estas especificaciones. Las vigas son las piezas de sección rectangular o cuadrada y aristas vivas de 4 a 10 metros de longitud y sección de ancho y grueso de 15 por 20 centímetros a 25 por 35 centímetros. Como cuando nosotros en la construcción tenemos vigas que abarcan todo
toda una cámara de longitud. De igual manera, cuando hablamos de los tablones de madera, nos referimos a las piezas que están posicionadas de forma rectangular, además de la cuadrada, claramente. Entonces, cada uno de ellos tiene una posición que retomar y unas medidas específicas a las cuales podemos hacer referencia. Perfecto. Este es el manual que se encuentra en la plataforma, del cual hay un video que tiene que ver con esta parte. Bien, y el caso que les había comentado, aquí hay uno que me encontré. Estas son algunas imágenes de una tienda que tiene productos que son de madera a base de este material. Ahora, estos son algunas referencias. Aquí, por ejemplo, vemos un ropero, un sofá cama y otro ropero. Entonces, cada uno de ellos son establecidos o fabricados a base de madera. Y cómo son aprovechados según su dimensionamiento y cómo se pueden presupuestar al público para que se puedan comercializar. Siempre vamos a tener un tope, una altura, un grueso, cuando hablamos o nos referimos al tipo de mueble. En este caso son muebles universales o genéricos para diferentes espacios. Hoy en día los recibidores, si hablamos de las viviendas, están constituidos por algunos roperos o armarios. Hay algunos que son empotrados, otros que son expuestos a través de un mueble. Y cuando hablamos de los sofás cama, hay personas que lo tienen instalado en las salas de estar. Hay quienes tienen un dormitorio de huésped y lo incluyen como un tipo de mueble indispensable. Entonces, la verdad es que tenemos una gran diversidad de estos tipos de muebles y podemos irlo descubriendo según cómo nosotros lo vayamos a implementar. Perfecto. Entonces, ustedes tienen en la plataforma una tareita. Yo les invito a que la puedan estar revisando. Voy a dejar de compartir pantalla. Y vamos a ir cerrando ya este tiempo de la clase por el día de hoy. Entonces, solamente cierro con algún comentario que quieran compartir, ya sea a través de la sala chat o a través de abrir su micrófono. Tenemos un minuto o menos de un minuto, nos dicen, nos indica la llamada. Perfecto, por aquí nos están dejando algunos comentarios, no hay dudas, todo está claro. Hay un dicho que dice, el que pregunta saber quiere, así que cuando nosotros preguntamos, mientras más preguntemos, más nos aclaramos y vamos aprendiendo entre todos. Esto es solamente para dinamizar entre nosotros y que podamos tener fluidez de comunicación. La tarea es un catálogo de mobiliario que tienen que entregar de la madera, así que van a utilizar el programa Excel